Hablemos de este libro. Antes de empezar, quiero darte una frase atribuida a Oscar Wilde que resulta especialmente incómoda para todo el que la escucha. Un hombre puede ser feliz con cualquier mujer siempre y cuando no la ame. La frase parece cínica, incluso absurda, porque si una relación puede convertirse en una de las experiencias más importantes de la vida, ¿por qué un hombre debería evitar enamorarse? Pero quizás estamos haciendo la pregunta equivocada. No se trata de que un hombre debería evitar el amor. Se trata de que un hombre nunca debería amar a otra persona hasta el punto que abandonarse a sí mismo sea lo normal. Y para entender esta diferencia, primero hay que separar dos cosas que solemos utilizar como si fueran exactamente lo mismo: enamorarse y amar. El enamoramiento ocurre, no se decide. Hay atracción, hay deseo, fascinación, idealización. La atención comienza a concentrarse extraordinariamente sobre una persona. Su presencia produce euforia, su ausencia se siente. Un mensaje puede modificar el estado de ánimo. Un encuentro puede ocupar la mente durante horas. Hay biología, hay emoción, hay deseo y muchas veces hay muy poca objetividad. El amor maduro es diferente. El amor necesita tiempo, necesita realidad, porque solo puedes amar verdaderamente aquello que has tenido oportunidad de conocer. Amar significa haber visto virtudes y defectos, haber atravesado desacuerdos, haber conocido al otro cuando está cansado, enfermo, frustrado o asustado. Significa construir una historia compartida donde la relación deja lentamente de sostenerse únicamente sobre lo que sientes y empieza también a sostenerse sobre aquello que eliges cuidar. Por eso, dos personas pueden tener 70 años, haber perdido la belleza de su juventud, atravesado enfermedades, problemas económicos, hijos, funerales y décadas enteras juntas y seguir amándose profundamente, aunque aquellas primeras mariposas hayan cambiado hace muchísimo tiempo. El enamoramiento pregunta: ¿qué me hace sentir? El amor maduro empieza a preguntarse: ¿qué estamos construyendo? El problema aparece cuando un hombre confunde ambas cosas, y para comprender hasta dónde puede llevar esa confusión, imagina a un joven de 25 años. No tiene demasiado dinero, todavía no ha conseguido grandes cosas, pero está construyendo. Entrena, se cuida, trabaja, estudia, tiene amigos, tiene un proyecto que le roba el sueño y quizás está levantando una pequeña empresa que todavía no produce prácticamente nada. Quizás lleva años preparándose para una profesión, da igual. Lo importante es que existe algo hacia lo que camina, tiene una dirección. Y entonces conoce a una mujer maravillosa, le fascina y ella también se siente atraída por él. No solamente por su apariencia, le atrae su energía, su manera de hablar de aquello que quiere conseguir, su disciplina, su independencia, esa sensación de estar frente a alguien cuya vida se mueve hacia alguna parte. Empiezan una relación. Al principio todo parece mejorar. Trabaja y después quiere verla. Entrena y sonríe cuando aparece su nombre en el teléfono. Comparte sus proyectos con ella, hay deseo, hay curiosidad, hay admiración. Dos vidas empiezan a acercarse, hasta que ocurre algo casi impredecible. Una noche él tenía que trabajar, pero ella quiere verlo, y él no va a trabajar, cancela. No ocurre nada. Otro día tenía entrenamiento y también cancela. Después empieza a ver con menos frecuencia a sus amigos. Las 2 horas que dedicaba cada noche a su proyecto se convierten en 1 hora, después en media hora y después en ninguna. Y cada renuncia observada por separado parece insignificante. Ese es precisamente el peligro, porque nadie pierde su identidad un lunes por la mañana. Se pierde mediante pequeñas concesiones repetidas durante meses o años. Poco a poco aparece otra transformación. Antes miraba el teléfono cuando tenía tiempo, ahora necesita mirarlo. Si ella tarda en responder, él piensa demasiado. Si percibe distancia, necesita saber qué ocurre. Si está enfadada, abandona cualquier cosa que estuviera haciendo para solucionar inmediatamente el conflicto. Comienza a evitar determinados temas porque saben que podría molestarla. Dice que sí cuando quiere decir que no. Gasta dinero que no tenía para mantener un estilo de vida que no puede permitirse. Y sin darse cuenta, la pregunta que organizaba su existencia cambia. Antes era: ¿qué quiero construir con mi vida? ¿A dónde quiero llegar?
Ahora es qué tengo que hacer para no perderla. Y allí comienza realmente el problema, porque cuando el miedo a perder a otra persona se vuelve mayor que el miedo a perderte a ti mismo, los límites empiezan a negociarse. Primero una hora, después una amistad, después una opinión, después un proyecto, después una ambición, hasta que un día aquel hombre se mira en el espejo y han pasado 2 años, ha ganado peso, su proyecto prácticamente ha desaparecido, sus finanzas están peor, casi no ve a sus amigos, está más inseguro que cuando comenzó la relación y paradójicamente, cuanto más ha sacrificado para conservarla, más miedo tiene ahora de perderla, hasta que finalmente ella pronuncia una frase: has cambiado. Él queda destrozado. ¿Cómo puede decirle ella algo así? Ha hecho todo por ella, ha renunciado a cosas por ella, ha estado siempre disponible, ha intentado darle exactamente aquello que pensaba que necesitaba. Pero existe una contradicción dolorosa. Intentando conservar la relación, fue destruyendo lentamente al hombre que entró en ella. Entonces puede aparecer el resentimiento, después de todo lo que hice por ti. Pero esa frase esconde una pregunta incómoda. ¿Cuántos de aquellos sacrificios fueron realmente por amor y cuántos fueron por miedo? Porque existe una enorme diferencia entre modificar voluntariamente tu vida para construir algo junto a otra persona y empezar a amputarla para evitar que esa persona se marche. Una cosa es el compromiso y la otra puede convertirse en simple dependencia. Y responsabilizar a la mujer de eso sería demasiado fácil. Ella no abandonó sus entrenamientos, ella no dejó su proyecto, ella siguió estudiando, ella no rompió sus amistades, ella no gastó todo el dinero. Ella tampoco obligó al hombre adulto a decir que sí cuando quería decir que no. La responsabilidad de abandonar su propia vida fue suya, fue de él. Y precisamente aquí empieza la parte verdaderamente interesante. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué un hombre racional puede conocer a una persona y empezar a comportarse de una manera que meses antes había considerado absurda? ¿Por qué idealiza? ¿Por qué pierde la objetividad? ¿Por qué el miedo a perder una relación puede convertirse en una fuerza suficientemente poderosa para modificar sus prioridades? Parte de la respuesta está en el propio enamoramiento. Cuando aparece una fuerte atracción romántica, los sistemas relacionados con recompensas, motivación y atención adquieren una importancia extraordinaria. La persona deseada empieza a ocupar una posición privilegiada dentro de la mente. Por eso el enamoramiento puede sentirse tan convincente. Pero aquí aparece una distinción fundamental. La intensidad de una emoción no garantiza la calidad de una decisión. Sentir algo profundamente no significa comprenderlo profundamente. Y los filósofos llevan siglos sospechando de esa diferencia. Schopenhauer observó hasta qué punto el deseo podría disfrazarse ante nuestra conciencia como una elección completamente racional. Los estoicos advirtieron que quien hace depender su estabilidad de aquello que no controla termina entregando también su libertad. Viktor Frankl, el autor del Hombre en busca de sentido, colocó el problema en otro lugar. El ser humano necesita un sentido hacia el cual dirigirse, y cuando ese sentido desaparece, el vacío busca desesperadamente algo con que llenarse. David Deida, el autor del libro El camino del hombre superior, cuestionó específicamente hacia el propósito masculino. Cuando un hombre convierte la relación en el centro absoluto de su existencia y abandona aquello que daba dirección a su vida, no está amando mejor, está perdiendo su eje. Y décadas antes, Erich Fromm había señalado una distinción que resulta fundamental. Enamorarse es un acontecimiento, amar es una capacidad. El primero puede sucederte y el segundo tienes que aprenderlo. Por eso, el verdadero conflicto nunca estuvo entre el hombre y la mujer, ni siquiera entre el amor y el propósito. Está entre dos maneras completamente diferentes de relacionarse. Una dice, te necesito para completar aquello que me falta, y la otra dice, tengo una vida que estoy construyendo y quiero construir una parte de ella contigo. El hombre puede amar profundamente, puede comprometerse, puede casarse, puede convertirse en padre, puede modificar sus prioridades cuando su familia lo necesita, puede cuidar a su mujer durante una enfermedad, puede llorar delante de ella, puede sacrificar comodidad, dinero y tiempo por las personas que ama. Nada de eso significa perderse, porque tener propósito no significa vivir obsesionado con el trabajo, el dinero o el éxito. El propósito es algo más profundo, es poseer una dirección que hace que tu existencia tenga significado
incluso cuando nadie está observándote. Y quizás allí se encuentra la verdadera provocación detrás del título. Un hombre no debería enamorarse si enamorarse significa dejar de pertenecerse, porque el objetivo nunca fue convertirse en un hombre incapaz de sentir, todo lo contrario, es convertirse en alguien suficientemente sólido como para amar sin necesitar desaparecer. Alguien capaz de decir te amo profundamente, pero mi existencia no empieza ni termina si algún día te marchas. Porque una relación puede terminar, una persona puede cambiar, el enamoramiento puede disminuir, la vida puede separar incluso a dos personas que alguna vez estuvieron convencidas de que permanecerían juntas para siempre. Y cuando todo eso ocurra, habrá una pregunta esperando. ¿Qué queda de ti cuando desaparece la persona alrededor de la cual construiste tu identidad? Si la respuesta es nada, entonces quizás aquello nunca fue únicamente amor, quizás también hubo dependencia. Por eso el primer paso consiste en comprender el mecanismo más poderoso de todos, ese momento en que todavía no amas a una persona porque apenas la conoces, pero tu cerebro ya empieza a comportarse como si hubiera encontrado algo extraordinario. En ese momento es en el que aparece el deseo, la fascinación y la idealización. Ese instante peligroso y maravilloso en el que una persona empieza a ocupar demasiado espacio dentro de tu mente, el enamoramiento. Capítulo 1. La pérdida de la objetividad. Imagínate que llevas años construyendo una vida. Entrenas, trabajas, tienes proyectos. Tus amigos forman parte de tu semana. Sabes más o menos hacia dónde quieres ir. Y entonces conoces a alguien. Al principio no ocurre nada extraordinario. Una conversación, una mirada, un mensaje que te hace sonreír. Pero pasan los días y empiezas a notar algo. Piensas demasiado en ella. Miras el teléfono esperando que escriba. Cuando lo hace, tu estado de ánimo cambia. Cuando tarda demasiado, aparece una pequeña inquietud. Repasas conversaciones, interpretas palabras y empiezas a imaginar situaciones que todavía no han ocurrido. Y aquí conviene detenerse, porque posiblemente todavía no amas a esta persona, estás enamorándote y son dos cosas diferentes. El amor necesita conocimiento, necesita haber visto al otro frustrado, cansado, enfadado, enfermo, aburrido, necesita conflictos, decepciones, reconciliaciones y tiempo. El enamoramiento puede aparecer sin nada de eso. Puedes estar profundamente fascinado por alguien a quien apenas conoces. ¿Y cómo es posible? Porque durante esta etapa no solamente estás viendo a la persona que tienes delante, todavía estás viendo todo lo que tu mente está proyectando sobre ella. Arthur Schopenhauer tenía una interpretación bastante incómoda del enamoramiento. Creía que el individuo piensa que está tomando una decisión absolutamente personal cuando en realidad detrás de esa fascinación operan fuerzas biológicas mucho más antiguas que sus pensamientos conscientes. No hace falta aceptar todo el pensamiento de Schopenhauer para reconocer algo importante. Sentir algo con enorme intensidad no demuestra que estás viendo la realidad con claridad. De hecho, puede ocurrir exactamente lo contrario. La psicología del enamoramiento ayuda a entenderlo. La novedad, la atracción y especialmente la incertidumbre pueden convertir a una persona en una fuente extraordinariamente poderosa de recompensa y anticipación. Por eso esperas el mensaje, por eso piensas en cuándo volverás a verla, por eso una pequeña señal de interés puede alegrarte la tarde y una señal de distancia puede arruinártela. Tu atención empieza a estrecharse y aquí comienza el verdadero peligro para el hombre. No enamorarse, desaparecerse mientras se enamora. Primero cancelas un entrenamiento porque querías verla, no pasa nada. Después propones que mañana no vas a trabajar, tampoco parece grave. Un amigo te propone quedar, pero prefieres estar disponible por si ella quiere hacer algo. Empiezas incluso a modificar pequeñas opiniones porque no quieres generarte tensión ni conflicto con ella. Ninguna de estas decisiones parecen importantes por separado. Y ese es precisamente el problema. Un hombre rara vez pierde su identidad de golpe, la pierde mediante pequeñas renuncias que parecen insignificantes. Un día descubres que llevas meses organizando tu vida alrededor de otra persona. Y aquí aparece una de las advertencias más interesantes de David Deida en El camino del hombre superior. Cuando un hombre convierte la relación en sustituto de su dirección vital, termina abandonando aquello que daba estructura a su propia vida.
Pero esto necesita una aclaración importante. Tener propósito no significa poner el trabajo por encima de tu mujer o de tu familia. Eso sería una interpretación infantil. Amar implica sacrificarse. Si tu pareja enferma, quizás tengas que abandonar temporalmente proyectos para cuidarla. Si construyes una familia, inevitablemente tendrás que reorganizar prioridades. Una vida compartida exige renuncias. La diferencia está en por qué estás renunciando. No es lo mismo decir, esto es importante para mí, pero hoy elijo dejarlo porque alguien que amo me necesita, que decir, voy a abandonar esto porque tengo miedo de que si no lo hago, deje de quererme. El primero es amor, amor consciente, y el segundo empieza a parecerse a dependencia. Y por eso, quizás la primera enseñanza de este libro sea también una de las más difíciles. Cuando te enamores, observa también al hombre en que te estás convirtiendo. Pregúntate, ¿sigo entrenando, sigo construyendo, sigo teniendo amigos, sigo cuidando mis finanzas, sigo teniendo momentos en los que estoy solo y estoy bien, me siento bien? ¿Sigo diciendo lo que realmente pienso? Porque quizás esa sea una de las mejores pruebas para distinguir un vínculo que está enriqueciendo tu vida de uno que está empezando a perderla. No necesitas sentir menos, necesitas conservar suficiente conciencia para no entregar el timón de tu vida a todo lo que sientes, porque algún día la intensidad inicial disminuirá, la dopamina dejará de hacer tanto ruido, la idealización comenzará a romperse y entonces aparecerá delante de ti la persona real, pero también aparecerá otra pregunta mucho más importante. Cuando termine el enamoramiento, ¿seguirá existiendo el hombre que eras antes de enamorarte? Capítulo 2. La degradación del valor. La pérdida de un hombre dentro de una relación casi nunca empieza con una gran renuncia. Empieza con algo pequeño. Estás cansado y no quieres salir, pero dices que sí porque sabes que ella se molestará. Otro día opinas diferente sobre algo importante, pero prefieres simplemente callarte. Después llega una discusión. Sabes que no has hecho nada malo, pero terminas pidiendo perdón únicamente para recuperar la tranquilidad. Y cada vez que ocurre encuentras una explicación razonable. No merece la pena discutir por algo tan pequeño, hay que saber ceder, una relación requiere sacrificios y todo eso puede ser verdad. El problema aparece cuando ceder deja de ser una elección y empieza a convertirse en una estrategia para evitar que la otra persona deje de quererte, porque entonces ya no estás actuando desde el amor, estás actuando desde el miedo y esa diferencia termina cambiando completamente una relación. David Deida insiste en el camino del hombre superior en una idea provocadora. El hombre pierde su centro cuando empieza a utilizar la aprobación de su pareja como una brújula de su vida y no significa convertirse en un hombre rígido que jamás escucha. Eso también sería una inseguridad. Un hombre puede escuchar una crítica y cambiar de opinión, puede reconocer un error, puede hacer concesiones, puede modificar toda una decisión si descubre que estaba equivocado. La cuestión es otra. ¿Cambias porque has reflexionado o porque no soportas que alguien esté enfadado contigo? Parece una diferencia pequeña, pero psicológicamente es enorme. Imagina que cada vez que tu pareja se enfada, tú cedes. Tu cerebro aprende rápidamente una asociación. Desacuerdo significa peligro. Entonces empiezas a anticiparlo, filtras lo que dices, observas su expresión antes de expresar tu opinión. Aprendes que hay temas que tienes que evitar y poco a poco aparece una versión de ti cuidadosamente diseñada para no generar tensión, para no molestar. Por fuera parece armonía, pero por dentro empieza a aparecer el resentimiento, porque el problema de la complacencia constante es que exige pagar una factura emocional. Cada vez que dices que sí queriendo decir que no, una parte de ti registra la traición y con el tiempo puedes terminar culpando a tu pareja por límites que tú mismo nunca defendiste. Y aquí los estoicos aportan una idea fundamental. Epicteto construyó gran parte de su filosofía alrededor de distinguir aquello que depende de nosotros y aquello que no. Tu conducta depende de ti, tu palabra, tus límites, la forma en que respondes. Pero la reacción de otra persona no está completamente bajo tu control. Puedes comportarte con respeto y aún así alguien puede enfadarse. Puedes amar correctamente y aún así una relación puede terminar. Puedes hacer todo lo que consideras correcto y todavía ser rechazado. Cuando intentas controlar desesperadamente esas variables externas, aparece una forma de esclavitud. Ya no preguntas, ¿estoy actuando según mis valores?
Preguntas, ¿qué tengo que hacer para que esta persona reaccione como necesito? Y en ese momento has entregado algo demasiado importante, tu soberanía, tu poder. La psicología familiar utiliza una idea muy útil para comprender esto, la diferenciación del yo. Una persona diferenciada puede estar profundamente vinculada emocionalmente a alguien sin dejar de ser una persona distinta, diferenciada. Puede decir te amo y no estoy de acuerdo contigo, entiendo que esto te moleste, pero sigo pensando lo mismo. Hoy quiero estar contigo, pero también necesito cumplir este compromiso, necesito trabajar. No necesito convertir cada diferencia en una guerra, pero tampoco necesita eliminar todas las diferencias para sentirse seguro. Y quizás por eso una de las pruebas más importantes del amor adulto sea esta, poder permanecer cerca sin necesitar convertirte en el otro, porque dos personas que tienen exactamente las mismas opiniones, los mismos planes, las mismas amistades y los mismos deseos, no necesariamente son las que más se aman o más están enamoradas. Quizás una simplemente ha aprendido a desaparecer. Y existe otra consecuencia que conviene entender. Cuando eres incapaz de poner límites por miedo a ser abandonado, empiezas a enseñar a los demás cuál es el precio de tu presencia. Si toleras sistemáticamente aquello que consideras irrespetuoso, comunicas que tu límite puede desplazarse. Si cancelas constantemente aquello que para ti es importante, comunicas que tu tiempo es negociable. Y si abandonas tus principios cada vez que aparece tensión, tarde o temprano ni siquiera tú sabrás cuáles eran. Pero firmeza no significa dureza ni terquedad, no significa imponer, no significa convertir cada conversación en una lucha de poder, no significa que siempre tengas que tener la razón. La firmeza madura puede sonar perfectamente tranquila. Entiendo tu punto de vista, pero no voy a hacer eso, no lo comparto, sin gritar, sin castigar, sin amenazar con marcharte, simplemente permaneciendo en tu lugar. Y allí está la pregunta que debería acompañarte cada vez que vayas a hacer una concesión importante. ¿Estoy haciendo esto porque quiero dar algo a la persona que amo o porque tengo miedo de lo que ocurrirá si no lo doy? Si es generosidad, cede. Si estabas equivocado, rectifica. Si la relación necesita que hoy sacrifiques comodidad, hazlo. Pero si descubres que estás cediendo únicamente para evitar el rechazo, quizás el verdadero problema no está en esa discusión, está en el poder que has entregado al miedo. Porque perder una relación puede doler profundamente, pero acostumbrarte a ti a traicionarte para conservar esa relación puede producir algo todavía peor. Que un día la relación continúe existiendo y tú simplemente ya no existas, ya no seas el mismo, ya no seas tú. Capítulo 3. El vacío existencial. Cuando una persona se convierte en tu propósito. Hay una frase que suena profundamente romántica. Eres mi razón para vivir, eres mi mundo, eres mi todo. Pero piénsalo durante unos segundos, porque quizás no sea una declaración de amor tan hermosa como parece. ¿Qué le estás diciendo realmente a una persona cuando le dices que es tu razón para vivir? Le estás diciendo que si algún día cambia, si deja de amarte, si muere o si simplemente decide continuar su vida sin ti, tu existencia pierde su significado, pierdes esa razón para vivir. Y ningún ser humano debería tener que cargar con semejante responsabilidad. Viktor Frankl entendió este problema desde uno de los lugares más extremos imaginables. Después de sobrevivir a los campos de concentración nazis, observó que el ser humano podía soportar condiciones terribles cuando conserva algún para qué. De allí surgiría buena parte de la filosofía del hombre en busca de sentido. Necesitamos percibir que nuestra existencia apunta hacia algo, una tarea, una responsabilidad, una obra pendiente, una forma digna de enfrentarnos incluso al sufrimiento inevitable. El problema comienza cuando todos esos posibles significados se reducen a uno solo, una sola persona. Imagínate a un hombre cuya vida poco a poco se ha ido vaciando. Ya no tiene grandes proyectos, ha descuidado todas sus amistades. No existe una disciplina que le exija levantarse cuando no tiene ganas. No está construyendo nada que lo entusiasme. Entonces conoce a alguien y repentinamente vuelve a sentir esa intensidad. Tiene mensajes que esperar, planes que hacer, alguien en quien pensar
pensar antes de dormir y puede cometer un error psicológico muy fácil de confundir con amor. Creer que esa persona llenó su vida cuando en realidad simplemente llenó su vacío. Y allí comienza la dependencia, porque ahora, cuando ella está bien con él está bien consigo mismo. Si ella está distante, él se siente insuficiente. Si tarda en responder, aparece la ansiedad. Si necesita espacio, se siente abandonado. Y si amenaza con marcharse, no parece que esté perdiendo una relación, parece que está perdiendo su identidad, su vida. Por eso, algunas personas llegan a tolerar humillaciones que jamás imaginaron tolerar, no necesariamente porque se amen demasiado, sino porque han construido demasiado poco fuera de aquello que aman. Frank utilizó un concepto de vacío existencial para descubrir esa ausencia de dirección y significado, y una de las grandes tentaciones humanas consiste precisamente en intentar anestesiar ese vacío con subtítulos. Puede ser dinero, puede ser estatus, puede ser placer y también puede ser una relación. David Deida aborda el mismo problema desde otra perspectiva. Cuando un hombre abandona su dirección y convierte a su pareja en el centro absoluto de su existencia, empieza a exigirle indirectamente que le proporcione aquello que él debería estar construyendo: dirección, identidad, seguridad, motivación, valor personal. Al principio, esta intensidad incluso puede resultar agradable. Quiere estar siempre conmigo, me necesita, soy lo más importante para él, hasta que deja de sentirse como amor y empieza a sentirse como responsabilidad, como dependencia, porque ahora ella no puede simplemente tener un mal día. Su mal día se convierte en un mal día de los dos. No puede pedir espacio sin provocar inseguridad. No puede cambiar sin amenazar toda la estructura psicológica que él ha construido alrededor de ella. Y aquí aparece una distinción fundamental. Una cosa es que alguien sea profundamente importante para tu vida y otra muy distinta es necesitarlo para que tu vida sea importante. Puedes amar profundamente a tu mujer, puedes construir una familia alrededor de ese vínculo, puedes protegerla, cuidarla y reorganizar prioridades por ella, pero aún dentro de ese amor debería continuar existiendo un hombre con valores, con responsabilidad y sobre todo con una dirección que no dependa exclusivamente de ser deseado. Porque el propósito tampoco significa obsesionarse con ganar dinero o convertirse en empresario. Para un hombre su propósito puede ser criar bien a sus hijos, tener una familia, dominar un oficio, crear una empresa, escribir, enseñar, construir, servir, cuidar de todos, resolver un problema que considera importante. Fran probablemente lo formularía de otra manera. El sentido no consiste simplemente en preguntarte qué esperas tú de la vida, sino en comprender qué está esperando la vida de ti en este momento. Y esa pregunta cambia completamente las cosas, porque entonces dejas de despertarte pensando, ella me seguirá queriendo, y empiezas a preguntarte, ¿qué responsabilidad me corresponde asumir hoy? ¿Qué tengo que hacer? Hay una prueba incómoda para saber si has construido algo parecido a un propósito. Imagínate que mañana terminará tu relación. Dolor habrá. Si realmente amas, debería haber dolor. Pero después del duelo, queda alguien, quedan amigos, quedan responsabilidades, queda una profesión, queda una disciplina, queda una familia que te necesita, queda algo que todavía consideras digno de construir. Si la respuesta es no, el problema no es que ames demasiado. Quizás has pedido al amor que haga un trabajo para el que nunca fue diseñado, porque una pareja puede acompañarte en la búsqueda de sentido, puede incluso convertirse en una de las dimensiones más importantes de tu existencia, pero no debería tener que salvarte del vacío de no saber quién eres. Ama a alguien porque quieres compartir tu vida con esa persona, no porque sin ella no tengas una vida que vivir. Capítulo 4. El valor no se regala, se construye. Hay una escena que se repite con demasiada frecuencia. Un hombre consigue aquello que durante años deseó: una pareja estable, una casa, cierta seguridad económica, una rutina relativamente cómoda. Y entonces ocurre algo curioso: deja de luchar. El hombre que entrenaba comienza a faltar, el que estudiaba deja de aprender, el que tenía proyectos empieza a posponerlos, el que cuida su apariencia simplemente la abandona. No ocurre porque alguien se lo haya exigido, ocurre porque casi sin darse cuenta interpreta haber encontrado el amor como haber llegado a una meta. Y aquí aparece una de las trampas más peligrosas de la comodidad: creer que porque alguien te eligió ayer ya no necesitas seguir construyendo al hombre que quieres ser mañana.
Nietzsche dedicó buena parte de su filosofía a una idea que puede resultar incómoda, la autosuperación. Para Nietzsche, vivir no consistía simplemente en conservarse, había algo profundamente humano en enfrentarse constantemente a aquello que uno todavía podía llegar a ser, y eso cambia la manera de entender el valor personal. Tu valor no debería depender únicamente de cuánto ganas, cuánto levantas en el gimnasio o cuántas personas te admiran. Si fuera así, bastaría una enfermedad, una quiebra o una vejez para destruir toda tu dignidad. La verdadera pregunta es más profunda. ¿Qué haces con aquello que está bajo tu responsabilidad? Cuidas tu cuerpo, cumples tu palabra, aprendes, eres capaz de soportar incomodidad, construyes algo, puedes hacerte cargo de ti mismo y cuando llegue el momento ayudar a cargar con el peso a otros. Allí comienza la fragua. Albert Bandura llamó autoeficacia a la percepción de que somos capaces de actuar y producir resultados. Y la autoeficacia tiene una característica importante. No se construye repitiéndote que eres extraordinario. Se construye acumulando evidencia. Dices que vas a entrenar y entrenas. Propones terminar algo y lo terminas. Aparece un problema y descubres que puedes resolverlo. Fracasa un proyecto y vuelves a empezar. Cada experiencia deja una pequeña prueba dentro de ti. Puedo confiar en mí. Y quizás esa sea una de las formas más sólidas de autoestima que existen. Porque hay una diferencia enorme entre pensar que eres valioso y haber desarrollado capacidades que tú mismo respetas. Aquí incluso Maquiavelo puede ofrecernos una metáfora interesante. En El Príncipe, buena parte de su preocupación gira alrededor de la autonomía. Un gobernante que depende completamente de fuerzas ajenas queda expuesto cuando cambian las circunstancias. Trasladado a la vida personal, no significa tratar una relación como una guerra ni mantenerte preparado contra tu pareja. Significa algo mucho más sensato. No te desarmes a ti mismo. Conserva la capacidad de ganarte la vida. Cuida tu cuerpo, mantén tus amistades, aprende habilidades, comprende tus finanzas. Sé capaz de cocinar tu comida, organizar tu casa, solucionar problemas y permanecer solo sin derrumbarte. No porque estés preparándote para abandonar a alguien, precisamente porque quieres poder elegir quedarte. Existe una diferencia psicológica enorme entre decir estoy contigo porque te necesito para sobrevivir y decir podría sostener mi vida sola, pero elijo construirla contigo. La segunda posición permite un amor mucho más libre, un amor maduro. Y aquí conviene corregir otra idea peligrosa. Construirte como hombre no significa convertirte en una máquina de producción de dinero. Un padre que trabaja 12 horas al día, posee un gran patrimonio y jamás está emocionalmente disponible para sus hijos, puede haber construido una empresa mientras destruía algo mucho más importante. El propósito necesita jerarquía. Habrá épocas donde podrás trabajar más, otras para cuidar, momentos para compartir, otras para acompañar a alguien enfermo. La disciplina madura no consiste en hacer siempre lo mismo, consiste en no abandonar aquello que sabes que debes cuidar, tu cuerpo, tu palabra, tu capacidad de producir, tu mente, tus relaciones importantes, tu carácter, porque llegará un momento en la que la vida pondrá peso sobre tus hombros, una enfermedad, una pérdida económica, un hijo que necesita orientación, una pareja atravesando su peor momento, la muerte de tus padres, un fracaso que nadie podrá resolver por ti. Y entonces comprenderás para qué servían aquellos años de disciplina. No estabas construyéndote para parecer fuerte, te estabas preparando para poder serlo cuando alguien necesitara que lo fueras. Por eso, una relación nunca debería convertirse en el lugar donde dejas de crecer. Debería ser uno de los lugares donde puedas crecer todavía más. No entrenes para que alguien te desee, no construyas patrimonio para demostrar cuánto vales, no leas para sentirte superior, no persigas una caricatura imposible del hombre perfecto, haz algo más difícil, conviértete progresivamente en alguien cuya palabra, capacidad y carácter tú mismo puedas respetar. Porque al final, la fragua del hombre no está en cuánto consigue dominar fuera de sí. Nietzsche apuntaba hacia una batalla mucho más difícil, superar continuamente al hombre que ayer todavía eras. Capítulo 6. El refugio del guerrero. Aprende a habitar la soledad. Hay una pregunta incómoda que puede revelar mucho sobre tu forma de amar. ¿Seguirías en esa relación si no tuvieras miedo de estar solo? No preguntes si todavía la amas. Pregúntate si también temes perder la compañía, las conversaciones, los mensajes, dormir junto a alguien, tener planes los fines de semana o simplemente volver a una casa vacía. Porque a veces creemos que estamos luchando por amor, cuando en realidad estamos huyendo de la soledad.
y son cosas completamente diferentes. En 2014, investigadores de la Universidad de Virginia y Harvard realizaron un experimento bastante revelador. Dejaron a varias personas durante unos minutos en una habitación sin teléfono, ni libros, ni entretenimiento. Solo tenían que permanecer sentadas pensando. Algunos participantes tenían además la posibilidad de administrarse una descarga eléctrica pequeña que previamente habían dicho que preferían evitar. Y ocurrió algo extraordinario. Algunas personas eligieron darse esa descarga. Preferían un estímulo desagradable antes que permanecer completamente a solas con sus pensamientos. El experimento no demuestra que el ser humano sea incapaz de estar solo, pero sí señala algo que probablemente hayas experimentado. El silencio puede resultar incómodo cuando no estás acostumbrado a encontrarte contigo mismo. Por eso coges el teléfono sin darte cuenta. Por eso necesitas poner algo de fondo. Por eso después de una ruptura, algunas personas buscan inmediatamente otra relación. No siempre están buscando amor, a veces están buscando anestesia. Y allí comienza el peligro, porque si estar solo te parece insoportable, empiezas a negociar cosas que jamás negociarías desde la tranquilidad. Toleras desprecio, persigues a alguien que claramente se está alejando, aceptas relaciones que sabes que no funcionan, regresas a lugares donde ya fuiste infeliz. No porque esa persona sea necesariamente irreemplazable, sino porque cualquier compañía empieza a parecer mejor que enfrentarte contigo mismo. Nietzsche entendió la soledad desde una perspectiva completamente diferente. En Así habló Zaratustra, el retiro aparece repetidamente como un espacio necesario para alejarse del ruido colectivo y descubrir qué pensamientos, valores y deseos pertenecen realmente al individuo. Nietzsche no defendía simplemente encerrarse y despreciar a los demás. Su pregunta era mucho más interesante. ¿Quién eres cuando desaparece el ruido de quienes te dicen quién deberías ser? Porque estando solo ocurren cosas que difícilmente ocurren cuando estás permanentemente estimulado. Empiezas a escucharte, descubres qué te preocupa, qué estás evitando, qué decisiones llevas meses posponiendo, qué parte de tu vida ya no funciona y también descubres algo todavía más difícil, si disfrutas de tu propia compañía. Los estoicos practicaban algo parecido. Séneca entendía el retiro y el examen interior como oportunidades para revisar su propia conducta, no para castigarse, sino para observarse sin espectadores. ¿Qué hice bien hoy? ¿Dónde reaccioné peor de lo que debía? ¿Dónde fui cobarde? ¿Qué puedo corregir mañana? Ese diálogo interior construye algo que ninguna pareja puede regalarte, intimidad contigo mismo. Y aquí conviene distinguir dos formas muy diferentes de estar solo. Existe una soledad que duele, la del aislamiento involuntario, la de necesitar conexión y no encontrarla. Esa soledad prolongada no debería romantizarse. Los seres humanos necesitamos vínculos, pero existe también la soledad elegida. Una tarde caminando sin teléfono, una hora leyendo, entrenar solo, escribir, pensar, comer alguna vez sin necesitar entretenimiento, viajar incluso sin compañía, estar un domingo contigo mismo sin sentir que el mundo te ha abandonado. Y paradójicamente, cuanto mejor aprendes a estar solo, mejor puedes estar acompañado. Porque entonces la relación deja de ser una necesidad desesperada. Puedes decir te amo y quiero que estés aquí en lugar de necesito que estés aquí porque no sé qué hacer cuando te vas. Esa diferencia modifica incluso tus límites. Si sabes que puedes sobrevivir a la soledad, ya no necesitas aceptar cualquier cosa para evitarla. Puedes marcharte de una relación destructiva, puedes soportar que alguien se enfade contigo, puedes atravesar una ruptura sin correr inmediatamente hacia otra persona para anestesiarla y puedes elegir pareja con más paciencia, porque ya no estás intentando llenar urgentemente una silla vacía. Por eso existe una práctica que puede parecer insignificante y sin embargo revela muchísimo sobre ti. Aprende a hacer algunas cosas completamente solo, sin publicar que estás solo, sin escribir inmediatamente a alguien, sin convertir en silencio en 5 horas de pantalla. Camina, piensa, escribe, entrena. Pregúntate qué estás construyendo y qué estás evitando. Al principio quizás parezca incomodidad, no huyas inmediatamente de ella, porque debajo del ruido pueden aparecer respuestas que llevabas años evitando. Y algún día entenderás una paradoja fundamental.
Aprender a estar solo no sirve para dejar de necesitar a los demás, sirve para dejar de utilizarlos como protección contra ti mismo. Entonces podrás amar de una manera diferente, no como un náufrago que se aferra a la primera persona que encuentra para no hundirse, sino como alguien que conoce perfectamente el camino de regreso a casa. Y precisamente por eso puede mirar a otra persona y decir, no estoy contigo porque tengo miedo a estar solo, estoy contigo porque pudiendo estar solo, sigo eligiendo compartir mi vida contigo. Capítulo 6. El eje vertical. El propósito como dirección innegociable. Hay hombres que terminan una relación y pierden a una mujer. Y hay hombres que terminan una relación y descubren algo mucho más grave, que también se habían perdido a sí mismos. Durante años organizaron su vida alrededor de la relación. Dejaron proyectos para después, abandonaron intereses, redujeron amistades, descuidaron el cuerpo y fueron convirtiendo lentamente el nosotros en el único lugar donde todavía existía un yo. Hasta que un día la relación termina y entonces aparece una pregunta aterradora. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Ese vacío no comienza con la ruptura simplemente lo hace visible, porque una relación puede acompañar tu camino, enriquecerlo e incluso modificarlo, pero si necesitas que otra persona te diga hacia dónde tienes que caminar, entonces nunca tuviste una dirección propia. David Deida desarrolla una idea provocadora en el camino del hombre superior. Para un hombre, la relación no debería sustituir aquello que siente que debe hacer con su vida. Y aquí conviene entender bien qué significa el propósito. No significa necesariamente hacerse millonario, no significa fundar una mega empresa, ni levantarse a las 4 de la mañana para demostrar que tienes disciplina en Internet. Un maestro puede tener propósito, un carpintero puede tenerlo, un padre que decide construir una familia estable también puede tenerlo. También un investigador, un artista, un médico o alguien que simplemente dedica 20 años a dominar silenciosamente un oficio. El propósito no describe cuánto ganas, describe hacia dónde estás orientando tu existencia. Víctor Frank descubrió algo parecido desde una experiencia infinitamente más extrema y dolorosa. Después de sobrevivir a los campos de concentración nazis, desarrolló buena parte de su pensamiento alrededor de una idea fundamental. El ser humano necesita un para qué. Pero ese para qué no consiste simplemente en sentirse bien. Puede encontrarse creando una obra, realizando un trabajo, amando a alguien o adoptando una determinada actitud ante un sufrimiento inevitable. Por eso, propósito y pareja no tienen que competir. Es un matiz importante. Tu familia puede formar parte esencial del sentido de tu vida. Amar, cuidar, criar, proteger y construir algo durante décadas junto a otra persona pueden ser expresiones profundamente significativas de la existencia. El problema comienza cuando una persona concreta se convierte en la totalidad de tu identidad, de tu existencia, porque entonces ya no amas solamente, dependes. Y existe una prueba sencilla para saber si estás acercándote peligrosamente a ese punto. Observa quién eres cuando la otra persona no está presente. ¿Sigues teniendo curiosidad? ¿Sigues entrenando? ¿Sigues construyendo? ¿Sigues teniendo amigos, intereses, responsabilidades y proyectos propios? ¿O tu vida entera se pone en pausa hasta que vuelve a aparecer esa persona? Y allá aparece lo que podríamos llamar el eje vertical, que es aquello que permanece cuando alrededor cambian las circunstancias. Tu relación puede atravesar una crisis, puedes perder dinero, puedes fracasar profesionalmente, puedes ser rechazado, puedes incluso descubrir que el plan que tenías para los próximos 10 años ya no va a funcionar. Tener propósito no significa continuar obstinadamente en la misma dirección aunque la realidad te demuestre que estás equivocado. Significa algo mucho más maduro, poder cambiar el mapa sin perder la brújula. Tu estrategia puede cambiar, tus trabajos pueden cambiar, tus relaciones pueden cambiar, pero determinados principios permanecen. Desarrollar tus capacidades, responsabilizarte de tu vida, cuidar tu cuerpo, cumplir con tu palabra, construir algo valioso y no convertirte deliberadamente en una versión menor de ti mismo. Y curiosamente, eso también puede mejorar la forma en que amas, porque un hombre con una vida propia no necesita elegir atención permanentemente para comprobar que sigue siendo importante. Puede permitir que su pareja también tenga proyectos, amistades, espacios y ambiciones. No necesita poseerla para sentirse seguro. Dos personas pueden entonces caminar juntas sin tener que devorarse mutuamente. Ese es probablemente uno de los errores de la metáfora romántica de mi media naranja. Puede sonar hermoso, pero contiene una idea peligrosa que antes de encontrar al otro
era solamente la mitad de algo, la mitad de una naranja. El amor maduro debería aspirar precisamente a lo contrario, dos personas enteras construyendo una tercera realidad llamada relación. Por eso, si quieres descubrir cuál es tu eje, no empieces preguntándote cuál es tu gran misión en la vida. Esa pregunta puede paralizarte. Pregúntate algo más concreto. ¿Qué responsabilidad merece una parte importante de los próximos 10 años en mi existencia? Tal vez sea construir una profesión, criar bien a tus hijos, crear una empresa, dominar un oficio, escribir un libro, investigar, servir, construir patrimonio, transformar tu cuerpo o varias de esas cosas atravesando distintas etapas de tu vida. Después observa tu agenda, porque allá aparece una verdad incómoda. Tu propósito real no es aquello que dices que te importa, es aquello a lo que le entregas sistemáticamente tu tiempo. Puedes decir que tu salud es fundamental mientras llevas 3 años abandonándola. Puedes decir que quieres construir algo mientras pasas cada noche distraído viendo Netflix. Puedes decir que tienes una misión mientras toda tu existencia depende del estado emocional de otra persona. La agenda termina desenmascarando el discurso. Así que ama, construye una familia si ese es tu deseo, entrega tiempo, presencia, ternura y compromiso. Cambia planes cuando la vida compartida lo requiera, porque amar también implica negociar, sacrificarse y algunas veces colocar las necesidades de quienes amas por encima de las tuyas. Pero existe una diferencia enorme entre sacrificar algo por amor y sacrificarte a ti mismo para ser amado. Lo primero puede engrandecerte y lo segundo termina vaciándote, acabándote. Tu pareja no necesita convertirse en una espectadora de tu propósito, puede construirlo contigo. Lo que nunca debería ocurrir es que para conservarla tengas que abandonar sistemáticamente al hombre que eras responsable de construir, porque quizás esa sea la verdadera función del eje vertical, no impedir que te enamores, sino conseguir que cuando ames profundamente a alguien sigas teniendo un lugar dentro de ti al que puedas llamar hogar. Capítulo 7. Enamorarse no es lo mismo que amar. La elección del hombre completo. Hay una frase que se repite constantemente cuando una relación termina. Ya no siento lo mismo. Y quizás pocas frases expliquen mejor uno de los grandes errores que cometemos al hablar de amor. Porque por supuesto, ya no sientes lo mismo, no deberías. El ser humano no está diseñado para permanecer durante 30 años en el mismo estado psicológico que experimentó durante los primeros meses de una relación. Aquella obsesión, aquella necesidad de verse constantemente, las conversaciones hasta las 3 de la madrugada, la ansiedad ante un mensaje que no llega, la sensación de que has encontrado a la persona más extraordinaria que existe. Todo eso pertenece en buena medida al enamoramiento. Y el enamoramiento tiene algo maravilloso, pero también tiene algo peligroso. Te permite sentir muchísimo antes de conocer realmente a una persona. Puedes enamorarte de alguien cuyo carácter desconoces. Puedes sentir una atracción brutal por alguien con quien eres completamente incompatible. Puedes idealizar a una persona que 6 meses después descubrirás que tiene valores radicalmente diferentes a los tuyos, porque enamorarse no exige sabiduría, simplemente ocurre. Amar es otra cosa. Erich Fromm dedicó el arte de amar precisamente a desmontar esta confusión. Su planteamiento era incómodo. El problema no consiste únicamente en encontrar a alguien digno de amor, también consiste en convertirse en alguien capaz de amar, porque amar requiere facultades que los enamoramientos no necesitan, requiere paciencia, responsabilidad, disciplina, conocimiento del otro, respeto y quizás la más difícil de todas es ser capaz de ver a la otra persona como realmente es y continuar eligiéndola después de que desaparezca la fantasía. Y allí comienza el amor adulto. Al principio de una relación no amas únicamente a una persona, también amas a una proyección, a una idealización. Tu mente completa aquello que todavía desconoce. Donde faltan datos, coloca expectativas. Donde existen defectos, encuentra explicaciones. Donde aparecen señales incómodas, muchas veces responde, ya cambiará. Pero el tiempo destruye esas proyecciones y no necesariamente destruye el amor. Puede ser precisamente lo que permita que nazca el verdadero amor. Un día descubres que esa persona maravillosa también puede ser egoísta, que tiene heridas que no sabe reparar, que existen días en los que no será agradable, que envejece, que enferma, que algunas de sus costumbres te irritan y ella descubrirá exactamente lo mismo de ti. Entonces aparece una pregunta mucho más profunda que, ¿sigo sintiendo esas mariposas maravillosas en mi estómago? Aparece la pregunta de
¿Quién es esta persona cuando dejo de mirarla a través de mi necesidad? Allí es donde Fromm diferencia en esencia entre necesitar al otro para completarse y relacionarse con él conservando la propia integridad. Y esto conecta con una idea extraordinariamente útil desarrollada por Murray Bowen. La diferencia del yo. Imagínate una discusión de pareja. Ella está enfadada. Él percibe inmediatamente el cambio. Si tiene poca diferenciación emocional, ocurre algo casi automático. Necesita resolver el enfado inmediatamente porque no soporta la tensión. Le pregunta qué ocurre. Ella necesita espacio. Él sigue insistiendo. Ella se siente distanciada. Él interpreta esa distancia como rechazo y aparece el miedo. Después llegan los mensajes, las explicaciones interminables, las disculpas que quizás ni siquiera se sienten y finalmente la renuncia a su propio criterio con tal de recuperar la tranquilidad. Parece amor, pero muchas veces es ansiedad. El hombre diferenciado puede hacer algo muchísimo más difícil. Puede escuchar, puede preguntarse si se ha equivocado, puede disculparse sinceramente cuando corresponda, puede acompañar el dolor de la persona que ama, pero también puede soportar que ella esté enfadada sin derrumbarse. Puede decir, entiendo que te molesta, te quiero, pero sigo pensando diferente. Eso es madurez emocional. No convertir cada desacuerdo en una amenaza de abandono. No exigir que dos personas piensen igual para sentirse seguras. Porque una pareja sana no está formada por dos mitades que se fusionan hasta desaparecer. Está formada por dos identidades capaces de construir intimidad sin destruir sus fronteras. Y aquí llegamos a la diferencia esencial. El enamoramiento pregunta, ¿qué me haces sentir? Y el amor empieza a preguntarse, ¿qué estamos construyendo? Cuando tienes 20 años, quizás observas principalmente la belleza, el deseo, la intensidad y la química, pero cuando la vida comienza a golpear de verdad, aparecen otras preguntas mucho más reales. ¿Cómo responde esta persona cuando falta dinero? ¿Cómo trata a quienes no pueden ofrecerle nada? ¿Cómo afrontar una enfermedad? ¿Sabe pedir perdón? ¿Cumple con su palabra? ¿Puedes confiar en ella cuando nadie la está mirando? ¿Respeta aquello que para ti es importante? Y sobre todo, ¿en quién te estás convirtiendo tú dentro de esta relación? Porque no toda relación que produce emociones intensas produce una vida buena. Puedes sentir una pasión extraordinaria dentro de una relación que lentamente destruye tu paz, tu dignidad y tu carácter. Y también puedes construir un amor profundo donde algunos días no exista ninguna explosión emocional espectacular, pero haya algo mucho más difícil de conseguir: confianza. Por eso, una pareja que lleva 30 años junta quizás no siente lo mismo que durante el primer verano. Ha construido algo diferente, ha visto enfermarse el uno al otro, han atravesado problemas económicos, han criado hijos, han enterrado padres, han discutido, se han decepcionado, han tenido que perdonarse. Sus cuerpos han cambiado, sus vidas también. Y aún así, una mañana cualquiera, uno prepara el café del otro sin que nadie lo vea. Eso quizás produzca menos dopamina que el primer beso, pero puede contener muchísimo más amor. Por eso, un hombre no debería tener miedo de que termine enamorándose. Debería tener miedo de no haber construido nada cuando termine ese enamoramiento, porque las mariposas no sostienen una casa. El carácter sí, la lealtad sí, la admiración sí, el respeto sí, la capacidad de atravesar el conflicto sin destruirse también. Y entonces el título que abrió toda esta reflexión empieza a adquirir otro significado. Un hombre no debería evitar enamorarse. Lo que nunca debería hacer es confundir el vértigo de enamorarse con la profundidad de amar. Enamorarte puede ocurrirte sin pedirte permiso. Amar exige que estés presente, consciente, exige conocer, exige elegir y sobre todo exige una paradoja que quizás solo comprendemos después de haber amado de verdad. Para construir un nosotros que pueda durar, primero deben existir dos personas capaces de seguir siendo ellas mismas. Capítulo 8. Ama, pero no desaparezcas. Hay una esencia que quizás resume todo lo que hemos intentado comprender. Un hombre conoce a una mujer y se enamora. Con el tiempo construyen una vida juntos, comparten la casa, llegan los problemas, las responsabilidades, quizás los hijos. Él aprende a cuidar cuando está cansado, a escuchar cuando preferiría tener razón, a permanecer cuando sería más sencillo marcharse. Pasan 20, 30, quizás 40 años. Ese hombre ya no siente las mismas mariposas del principio, tampoco es el joven que era cuando lo conoció. Pero una mañana mira a la mujer que duerme a su lado y comprende algo. Amarla durante todos esos años no significó dejar de pertenecerse a sí mismo. Y ahí está la diferencia, porque
podemos volver finalmente a la provocación con la que comenzó todo este libro. Un hombre nunca debería enamorarse. Y después de recorrer la biología del enamoramiento, la complacencia, el vacío existencial, el propósito, la soledad y el amor maduro, podemos corregir esa frase. Un hombre puede enamorarse, puede amar profundamente, puede formar una familia y convertirla en una de las responsabilidades más importantes de su existencia. Puede llorar, puede necesitarla, puede apoyarse en ella cuando la vida lo golpea, puede sacrificar tiempo, dinero y comodidad por su familia. Nada de eso lo hace menos fuerte y menos hombre. La línea se cruza en otro lugar. Un hombre nunca debería amar a otra persona hasta el punto de abandonarse a sí mismo, porque sacrificarse por alguien y desaparecer dentro de alguien son cosas completamente distintas. Víctor Frank entendió que una vida humana necesita sentido. Eric Fromm explicó que amar es una capacidad que exige madurez. Los estoicos comprendieron que quien entrega completamente su paz a aquello que no controla termina convirtiéndose en un esclavo. Y David Deida insistió desde otra perspectiva en que un hombre pierde su centro cuando abandona aquello que sabe que debe hacer con su vida para convertir la relación en su única dirección. Autores distintos, épocas distintas, pero detrás aparece una pregunta parecida. ¿Quién eres cuando desaparece aquello a lo que te has aferrado? Porque ese es el examen que tarde o temprano nos hará la vida, no cuando todo funcione, cuando algo se rompe, cuando pierdas el trabajo, cuando enfermes, cuando llegue una crisis económica, cuando tu pareja atraviese una etapa en la que no puedes sostenerte emocionalmente, o incluso cuando esa persona que imaginabas a tu lado para siempre decida marcharse. Allí descubres si construiste una relación o construiste una dependencia. El hombre completo también sufriría. Esta parte es importante. No existe ninguna filosofía capaz de convertir una pérdida verdadera en indiferencia. Si amas profundamente y pierdes, dolerá profundamente. La fortaleza no consiste en decir no necesito a nadie. Eso no es necesariamente fortaleza. Muchas veces es miedo disfrazado de autoeficiencia. La verdadera fortaleza consiste en poder decir te necesito en algunos momentos, te extraño, me importas profundamente, puedo apoyarme en ti, pero no necesito destruirme para conservarme. Pero no necesito destruirme para conservarte. Realmente no te necesito, pero te elijo. Eso es diferente, porque el objetivo fue simplemente aprender la interdependencia. Dos personas capaces de sostenerse individualmente que deciden, además, sostenerse mutuamente. Y quizás allí podamos corregir otra de las grandes metáforas románticas. No necesitas encontrar tu media naranja, porque esa idea supone que antes de encontrar a alguien eras solamente la mitad de algo, la mitad de una persona. Una relación madura debería parecerse más a dos vidas completas que deciden construir una tercera cosa, un nosotros. Ese nosotros tendrá responsabilidades propias, exigirá sacrificios, algunas veces tu agenda tendrá que cambiar, habrá noches en las que tu propósito tendrá que esperar porque tu hijo esté enfermo, habrá momentos en los que tu pareja necesitará que abandones temporalmente tus planes para estar presente, pero temporalmente. Habrá decisiones que ya no podrás tomar pensando únicamente en lo que quieres, únicamente en ti. Eso no significa haber perdido tu eje, ni mucho menos haber perdido quién eras. Eso significa haber incorporado nuevas responsabilidades a tu propósito, porque tampoco debemos convertir la idea de misión en una excusa elegante para el egoísmo. Un hombre que utiliza su trabajo, sus negocios o sus ambiciones para desentenderse de las personas que decidió amar tampoco está viviendo con propósito. Simplemente ha elegido otra forma de desaparecer. El equilibrio es mucho más difícil. Construir sin abandonar, amar sin poseer, entregarse sin disolverse, tener límites sin levantar murallas, necesitar a alguien sin convertirlo en el responsable absoluto de tu existencia. Eso requiere mucho más carácter que simplemente evitar enamorarse. Y por eso, quizás la pregunta definitiva no sea ¿cuánto amas a esa persona? Pregúntate, ¿en quién me estoy convirtiendo mientras amo a esa persona? ¿Te reconoces? ¿Sigues cuidando de tu cuerpo? ¿Conservas amistades? ¿Sigues aprendiendo? ¿Sigues teniendo criterio? ¿Puedes decir que no? ¿Puedes escuchar un no? ¿Puedes estar solo? ¿Puedes pedir ayuda? ¿Puedes ayudar a alguien? ¿Tu palabra todavía significa algo? ¿Existe una dirección en tu vida que no depende exclusivamente del estado emocional de tu relación?
Y existe otra pregunta igual de importante. ¿La persona que está contigo también puede seguir siendo ella misma mientras te ama? Porque la soberanía que exiges para ti tienes que estar dispuesto a concedérsela al otro. Eso también es amor. Quizás después de todo, el hombre más fuerte no sea aquel al que ninguna mujer puede romperle el corazón. Ese hombre probablemente nunca se entregó realmente. Tal vez sea más fuerte aquel que conoce perfectamente el riesgo, sabe que amar significa exponerse, sabe que puede perder, sabe que ninguna relación viene con garantías y aún así decide abrirse, decide confiar, decide construir. Porque esta vez no llega vacío, no llega pidiendo que alguien le entregue una identidad, llega con una vida propia, con valores, con responsabilidad, con cicatrices, con una dirección y entonces puede ofrecer algo mucho más valioso que la obsesión del enamoramiento. Puede ofrecer presencia y plenitud. Puede mirar a la otra persona y decir sin pronunciar necesariamente una palabra, no estoy contigo porque sea incapaz de vivir sin ti. Estoy contigo porque pudiendo caminar sobre mis propios pies, te sigo eligiendo para caminar a mi lado. Quizás allí comienza realmente el amor adulto, el amor maduro. Así que enamórate, ama profundamente, pero nunca dejes de construirte. Forma una familia si ese es tu camino. Permite que alguien conozca también tus miedos, tus derrotas y las partes de ti que el mundo nunca ve. Pero conserva algo, no una salida de emergencia, no una distancia emocional, no una armadura. Conserva sobre todo tu identidad, tu propósito, tu vida, porque una relación de verdad debería cambiarte, sí, debería obligarte a madurar, negociar, sacrificar, descubrir dimensiones de ti que jamás habrías conocido estando solo, pero nunca debería exigirte desaparecer. Ama con todo lo que eres, pero nunca dejes de ser alguien mientras amas. Y sí, ama profundamente, pero sigue existiendo. Gracias.